El último expositor del día es el doctor Carlos Escobar. El doctor nos acompaña de aquí de Ecuador. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador, es gerente del Centro Médico Popular, es doctor en Ciencias de la Salud en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zulia, es especialista en atención primaria en salud de la Universidad Estatal de Bolívar. El tema que nos va a acompañar el doctor esta noche es complicaciones urgentes de la anticoagulación, agentes de reversión, perdón. Muchas gracias, doctor Escobar. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Felicidades por el Congreso. Excelentes temas, excelentes expositores. Bueno, en este momento voy a empezar a compartir para ver si me confirman. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar de las complicaciones urgentes de la anticoagulación. Vamos a hablar algo de los agentes de reversión. Vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Bueno, mi presentación, soy el doctor Carlos Escobar, soy médico especialista en emergencias y desastres, también una especialidad en atención primaria en salud y de igual forma miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar y de la Sociedad Ecuatoriana de Emergencias. De igual forma estoy cursando un doctorado en ciencias de la salud. Muy bien. Entonces voy a hablar de los agentes de reversión. Bueno, vamos a ver desde el tema de la atención hospitalaria, ¿no? Y vamos a encontrar en este sentido algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Debemos seguir una línea de atención básica a un paciente que presenta algún problema con sus pastillas que toma de anticoagulación, de igual forma con algunos criterios que nosotros vamos a ir formando en el servicio de emergencias, ¿no? Nosotros, en lo que nosotros cabe destacar es que en el servicio de emergencia vamos a encontrar una buena terapéutica si seguimos ciertos protocolos que vamos a distinguir en este momento. Muy bien. Entonces, una de las situaciones que nosotros debemos tener en cuenta al momento del manejo integral de un paciente con problemas de anticoagulación, bueno, ya vamos a ver qué temas son importantes de valorar en este sentido, es encontrar a nuestro triaje, ¿sí? En el triaje, si nosotros lo realizamos de forma adecuada, no me dejan mentir mis colegas, nosotros vamos a tener una atención eficiente al paciente que determine a futuro los rangos de mortalidad y la reducción de estos. Cuando llega el paciente al triaje, nosotros debemos tener a una persona experta en el tema. En el triaje debe estar una persona altamente capacitada. No es de más conocer en la historia de la emergencia que antes de unos 20 años, al que se portaba mal le mandaban al triaje, por lo general siempre el señor interno al externo, y eso hacía fallar los niveles de atención. Entonces, una de las primeras recomendaciones al momento de tener a un paciente con trastornos de coagulación o con cualquier patología de emergencias, debemos tener un triaje adecuado en el que nosotros vamos a poder clasificar a nuestro paciente en rojo, naranja, y de igual forma podríamos tener los pacientes que tienen problemas de anticoagulación, pero son verdes. Ustedes conocerán, nosotros tenemos los protocolos del Ministerio de Salud Pública, tenemos ya estructurado los pacientes que requieren o no una atención inmediata y cuáles son urgentes. En este sentido, cuando nosotros hablamos ya de un paciente que presenta un código rojo o un naranja, tiene que pasar inmediatamente al servicio de emergencias. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando llega ya y pasa a un protocolo de triage, nosotros vamos a darnos cuenta qué tipo de paciente tenemos. Obviamente un paciente rojo, un paciente naranja requiere de nuestra atención. Entonces, cuando ya entra al servicio de emergencia, ya requiere de un ingreso en la unidad de choque, en el box, en observación, en crítico, nosotros debemos darnos 3 preguntas, ¿sí? Muy esenciales al momento de recibir a nuestro paciente, que van a determinar la terapéutica que yo voy a seguir con un paciente que presenta este tipo de inconvenientes. Uno de estos, y es muy fácil determinarlo y acordarnos, es si el paciente te sangra o no te sangra. Aquí es importante recordar, hay muchas campañas relacionadas con la emergencia, ¿sí? Con la estabilización del paciente que presenta algún tipo de sangrado o hemorragia, es conocido como stop bleeding, y nosotros debemos actuar de forma inmediata. La segunda pregunta que yo me haría al momento de tener un paciente con trastornos de la coagulación sería exactamente qué está sangrando, dónde se encuentra y qué magnitud de sangrado tiene.
algo importante que tenemos que tener en cuenta en el servicio de emergencias. Podemos realizar una estabilización del paciente, pero a veces requerimos un manejo multidisciplinario, que lo vamos a ir viendo al transcurso de esta exposición, para que ustedes se den cuenta que también vamos a encontrar por estos trastornos de la anticoagulación por medicación mal prescrita o negligencia mismo del paciente, un desentendimiento de la adherencia terapéutica, podemos encontrar sangrados que van a requerir de un cirujano o de un gastroenterólogo hasta que nosotros tengamos en nuestros servicios de emergencia personas capacitadas para el control de hemorragias digestivas, que son por lo general los más adecuados, ¿no? O de igual forma cuando tenemos hemorragias de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que se vienen indexando a este tipo de problemas cuando un paciente presenta una intoxicación o un trastorno de su farmacología anticoagulante. Y la tercera y última pregunta que yo me haría es esta, ¿no? ¿Qué nivel de anticoagulación tiene el paciente? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los pacientes que determinan un cierto grado de dependencia es cuánto tomaron de su pastilla anticoagulante. Debemos tener en cuenta que los niveles de anticoagulación nosotros vamos a encontrar y hemos tenido en experiencia, mis colegas que han estado exponiendo durante todos estos días, van a encontrar pacientes que presentan tiempos incoagulables, pacientes que tienen alargados los índices de coagulación, y se debe tratar de una forma adecuada desde los abordajes que nosotros vamos a realizar al paciente que se encuentra posiblemente extremadamente crítico. Y en algunos tiempos nosotros hemos encontrado de igual forma que se debe realizar una estabilización del paciente y a veces no tenemos vías periféricas y utilizamos, bueno, lo que ya han estado hablando mis compañeros, del eco, ¿no? Que es ahora uno de los mayores, el quinto elemento de atención en este tipo de pacientes. Muy bien, entonces hemos hablado de esto, nosotros hemos tenido ya mucha evidencia, hemos tenido bastante evidencia que nosotros podemos encontrar en niveles, en diferentes tipos de escuelas, diferentes tipos de categorías, y encontramos algunas cosas que posiblemente nos pueden ayudar a revertir este tipo de problemas, pero si lo hacemos de forma adecuada, ¿no? Entonces, más o menos nos vamos a basar un poco en las exposiciones del review que estoy poniéndoles en esta diapositiva, para podernos dar una idea de cómo debemos revertir los niveles de anticoagulación o revertir los efectos de un paciente que presenta un deterioro de sus niveles de coagulación por fármacos ingeridos. Pues bien, entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando abordamos a nuestro paciente es uno de los primeros pasos que yo debería dar para esto es fijarnos en ciertas circunstancias. Una de estas es calcular el tiempo de eliminación del agente anticoagulante, ¿no? Nosotros vamos a encontrar en este sentido que existen varias guías terapéuticas que nos indican cuánto va a demorarse un anticoagulante en eliminarse, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias cosas para esto. Entonces, el médico general, el médico interno, el médico de emergencias, primero lo que va a hacer es realizar el tiempo transcurrido, ¿no? Uno de los principales es cuánto tiempo se demoró este paciente, cuánto tiempo se demoró en llegar a una emergencia y la última ingesta de ese fármaco que está provocando el problema que estamos mencionando en nuestra exposición. Después de esto, nosotros vamos a encontrar el aclaramiento de creatinina calculado, ¿no? Tenemos que hacer unos cálculos para saber qué nivel de eliminación tiene este paciente. Podemos encontrar pacientes, y no me dejarán mentir, que tienen múltiples comorbilidades y se va a requerir cálculo de aclaramiento de creatinina, ver si encontramos una deficiencia en la eliminación de desechos por parte del riñón. Aquí en este tema podemos hablar de pacientes con nefropatías diabéticas que presentan estados de choque, pacientes que presentan insuficiencia renal, pacientes que presentan cardiopatías con fibrilación, que utilizan varias medicaciones, polimedicados. Entonces, debemos tener en cuenta esto cuando nosotros hacemos una comparación de los pacientes sanos que presentan un tema de eliminación y los pacientes que presentan múltiples comorbilidades, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Perdón. Ya. Otra de las situaciones, como les había nombrado, las interacciones farmacológicas. De igual forma, nosotros tenemos que ver en este sentido, ¿no?
Existen varias sustancias que podrían provocar un problema de anticoagulación que podrían coadyuvar a este sentido. No sé si ustedes, en la experiencia que tuvimos con pandemia, muchas personas indiscriminada porque hubo algún tipo de evidencia que soportaba esto, pero tenemos que darnos cuenta que esto podría provocar más complicaciones de las que nosotros hemos visto. Entonces es importante recordarlo. Muy bien. Entonces, siempre debemos recordar estos tres temas, ¿no? Siempre recordar, calcular el tiempo de eliminación del anticoagulante, tiempo transcurrido desde la ingesta, el aclaramiento de creatinina, las interacciones farmacológicas y vuelvo a repetir, calcular el tiempo, vamos a ver el tiempo transcurrido, vamos a encontrar de igual forma, en este sentido, las interacciones farmacológicas y, perdón, disculpe, tengo un problema con la reproducción. Y de igual forma, recordemos el aclaramiento y las interacciones farmacológicas. Ahora, como segundo punto que nosotros vamos a determinar es encontrar y evaluar el estado de anticoagulación. ¿Cómo logramos hacer esto? Lo vamos a encontrar de igual forma con dos cosas muy puntuales que lo podemos realizar en nuestra práctica diaria, en la hospitalización o en la consulta externa. Los test cuantitativos, que ya voy a pronunciar alguno de estos, que nos van a ayudar a ver hasta qué nivel de coagulación está el paciente en el momento de la atención en emergencias, qué cantidad de anticoagulación, de anticoagulante está circulando y qué nivel podría estar provocando este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aparte del test cuantitativo? Los test rutinarios o cualitativos que nosotros ya conocemos, que son los tiempos de coagulación, TP, TTP y EIN. Como tercer punto, es importante recordar algo que en las emergencias nosotros siempre vamos a tener, es este tema, ¿no? Siempre recordemos esto. Después del primer paso y el segundo paso, y después de haber hecho los cálculos, ver el nivel, ver las interacciones, calcular con test cuantitativo, cualitativo, debemos recordar este tipo de situaciones, ¿no? La fuente, la magnitud y la repercusión de la hemorragia. Me quiero parar un poco en esta parte de la repercusión de la hemorragia. Nosotros hemos conocido, y como muchos de los compañeros que han expuesto antes que mí han dicho, bueno, tenemos que valorar, tenemos que hacer un monitoreo hemodinámico activo en los pacientes que van ingresando al servicio de emergencia. No podemos estar dependiendo solamente de una presión arterial media, sino valorar estado de shock que tenemos nosotros ya, varios perfiles que podremos manejar para saber qué tipo de paciente nosotros vamos teniendo. Tenemos los índices de Mutlin, tenemos los scores de shock, los shock compensados, descompensados, los que requieren ya un manejo y pedir ya paquetes globulares, si se requiere invasión, si se requiere ya una línea arterial. Vamos a ver si necesitamos reanimación, vamos a ver si podemos predecir respuesta a volumen y vamos organizándonos en beneficio del paciente, ¿no? Obviamente, pacientes que presentan una magnitud muy elevada o grave de daño por este tipo de circunstancias, en el paciente se encuentra en shock, descompensado, ya paciente hipoperfundido con lactatos elevados, que también es uno de los perfiles que se ocupa, no el principal, pero es uno de los que se ocupa. Nosotros debemos manejar ya la idea de invadir a este paciente de forma organizada con lo que nuestro compañero que acabó de exponer, el ABCD, ¿no? Entonces, vamos a determinar varias cosas en este paciente. Una de ellas es los scores. Nosotros vamos a tener, como les había dicho, el Mutlin Score, uno de los más frecuentes que podríamos ocupar, pero nosotros vamos a encontrar índices de shock, que también pues, son importantes de determinar al momento que encontramos a nuestro paciente. De igual forma, cuando yo tengo un paciente y determino que su pronóstico su pronóstico de mortalidad aumenta, estos scores me ayudan para predecir cuál es el siguiente paso que yo voy a dar en la cadena de supervivencia de este tipo de pacientes. Y como nosotros habíamos quedado, el monitoreo dinámico. Vean ustedes acá, ¿no? Aquí voy a ver ya con la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que produjo esta hemorragia? ¿De dónde sale? ¿Qué magnitud tiene?
¿Qué repercusión de la hemorragia, ¿no? Entonces, este tema del monitoreo dinámico tiene mucho que ver con las nuevas formas de presentación de un médico en emergencias o un médico en hospitalización o un médico en consulta externa, en el que ya puede ocupar un eco para poder determinar variantes hemodinámicas directamente en el paciente, a pie de cama. Ustedes conocen que no podemos determinar, bueno, como algunas campañas que salieron sobreviviendo a la sepsis en este sentido, no podemos generalizar a un paciente, sino tener que ver los puntos referentes que puedan ayudar a que este paciente pueda salir adelante, ¿no? Todos los pacientes son diferentes, pero el médico es el que empieza a organizar diferentes tipos de diagnósticos que puedan ayudar a determinar una hemodinamia, un monitoreo hemodinámico activo y que pueda detectar sutileza, ¿no? Siempre se les dice a los médicos residentes, a los médicos que van cursando por el área de emergencia, que identifiquen los estados de shock, ¿sí? Nosotros vamos a tener pacientes que puedan presentar un Glasgow de 15/15 que te responde, pero el paciente está a punto de descompensarse. Entonces, en este sentido, nosotros debemos tener en cuenta esto al momento que nosotros hablamos. Vamos con el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, y posterior a esto vamos al cuarto paso. Vean ustedes acá. Yo voy a determinar esto, ¿no? ¿Cómo voy a tratar la hemorragia? Tengo dos conceptos importantes, ¿no? El general o el local, ¿sí? Nosotros hemos hablado de la campaña Stop Blending. Todos los médicos debemos saber cómo poder parar una hemorragia, sea por compresión, sea por utilización de, eh, de torniquetes o la utilización de agentes que podrían ayudar a la anticoagulación, que ya vamos a nombrar, pero siempre determinar cuáles son los agentes de reversión y los agentes hemostáticos que se van a ocupar en este tratamiento. Vamos a tener de igual forma que recalcar que lo general, por lo general, una hemorragia que se pueda ver, nosotros como médicos podríamos pararlo determinando diferentes técnicas que podrían parar. Los agentes de reversión, nosotros vamos a hablar de algunos que se encuentran ya en el mercado que nos pueden ayudar mucho, aparte, ¿no?, de los que ya conocemos, pero que pueden determinar un mejor nivel de supervivencia del paciente. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar en este paciente? Esta parte, ¿no? Debo buscar tiempos, ¿no? Tienen que ser tiempos adecuados, tiempos que determinen una probabilidad de vida mucho mejor y que el paciente no pierda más sangre de la que ha perdido. Nosotros hemos tenido campañas que nos refieren cada eritrocito cuenta y en este sentido nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Pues bien, entonces, vamos a encontrar a un paciente, ya estuvimos en triaje, ya estuvo una persona experta, ya nos cuenta qué tipo de medicación ha tomado y vamos a determinar la actividad anticoagulante. Vamos a saber en qué nivel está actuando este fármaco. Vamos a encontrar diferentes tipos de fármacos. Vamos a hablar del dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Como ustedes ven, nosotros para determinar estas actividades anticoagulantes vamos a tener lo que había comentado en diapositivas anteriores, que es el test cuantitativo y los test rutinarios, ¿no? Nosotros vamos a encontrar de igual forma que se van a determinar tiempos de trombina en el dabigatran que nos pueden ayudar a determinar qué niveles y qué dosificación del fármaco tiene. Esto va de la mano, ¿no?, de test rutinarios que nosotros encontramos, como el TP, el TTP y el INR, ¿no? De igual forma, en el rivaroxaban hay muy pocas instituciones de salud que lo hacen, pero podemos ver, podríamos determinar un anti-XA, que es muy sensible y específico para las concentraciones del rivaroxaban. Y de igual forma para el apixaban y el edoxaban, ¿no? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Tenemos temas del rivaroxaban, que de igual forma los tiempos de protrombina, cuando nosotros encontramos concentraciones terapéuticas que se incrementan por 2, el valor de control puede ser predictivo, ¿no?, y negativo, y eso de igual forma nos ayuda en situaciones de urgencia. Nosotros vemos que un TP podría ser rápidamente elaborado en menos de 5 a 10 minutos, ¿no? Y eso ya te va a determinar qué es lo que tú vas a hacer con la determinación de actividad anticoagulante.
Entonces, existen mucha evidencia que nos puede ayudar al manejo de emergencia de las hemorragias asociadas a anticoagulantes. Un muy buen estudio que se realizó por Frank Peacock en el 2012, que nos ayuda a determinar qué tipo de manejo yo voy a dar, pero se basa mucho en el tiempo en el que se demora el médico de emergencias en determinar qué tipo de actividad anticoagulante tiene el paciente, ¿no? Siempre vamos a encontrar que existen revisiones y manejos de hemorragia asociados, ¿no? A los viejos y a los ya conocidos anticoagulantes, ya vamos a hablar de todo eso. Muy bien, entonces, de igual forma, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el control de la hemorragia aguda? Vamos a hablar un poco de los agentes hemostáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a encontrar, ¿no? Diferentes tipos de agentes hemostáticos y tres temas en especial. El primer tema, aportan, ¿no? Los agentes hemostáticos aportan factores y otras moléculas de la cascada de la coagulación y contribuyen a la formación de la trombina. De igual forma, contribuyen a la hemostasia. De igual forma, estos agentes hemostáticos van a ayudarnos en el concentrado del complejo protrombínico, ¿no? Van a aportar factores como el 2, el 7, el 9 y el 10. De igual forma, nosotros vamos a encontrar una baja experiencia, ¿no? En este sentido, porque también debemos dar a conocer que los agentes que controlan los coagulantes podrían provocar riesgos trombóticos. Eso es verdad, sí podría haber, pero se ha demostrado por los estudios que es muy bajo. De igual forma, debemos tener en cuenta que estos tipos de concentrados de complejo protrombínico se deben dar en pacientes de una forma profiláctica, siempre y cuando esté en riesgo la vida y un órgano crítico, ¿no? Nosotros vamos a encontrar, como les había dicho, debemos manejar el monitoreo hemodinámico, debemos manejar de igual forma los scores para saber qué tipo de paciente tengo. Y de igual forma, el tema del plasma fresco congelado, que de igual forma nos va a incluir factores de coagulación solubles, incluidos la vitamina K dependiente. Y de igual forma tenemos que dar cuenta que solo sirve para los dicumarínicos. Veamos por acá. Entonces nos vamos a alargar un poquito más del tema y vamos a ir a otro paso más que es importante, ¿no? ¿Cuáles son los agentes de reacción? ¿Cuáles serían los antídotos o las sustancias que antagonizan la acción anticoagulante, ¿no? Que no son hemostáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En este sentido, ya habíamos hablado del primer, segundo, el tercer paso. Un cuarto paso, de igual forma, en el orden en que nosotros debemos ir con nuestro paciente y debemos seguir anotando los antídotos que ya conocemos nosotros en el servicio de emergencia. Pues bien, vamos a ver. Para reproducir, disculpen. Pues bien, vamos a ver. Bueno, hasta que podamos ver esto, entonces vamos a encontrar algunas situaciones en la parte de los antídotos, ¿no? Nosotros hemos conocido, existen varias situaciones que nosotros buscamos en los antídotos, ¿no? O siempre y cuando nosotros encontramos una tabla bastante interesante, ¿no? Estos agentes de reversión ya nosotros los hemos visto. Una de las situaciones es que son medicamentos que ya se los puede conseguir, pero todavía siguen teniendo un costo alto para reversión de los nuevos agentes anticoagulantes, que no son tan nuevos, ¿no? El Abigatran, el Ibraxaban y el Aprixaban ya son conocidos, pero se los consideran nuevos comparados con los de heparina de bajo peso molecular, lo fraccionado. Entonces vamos a encontrar el Idarucizumab y el Andestanet alfa.
al Siraparactán y a la vitamina K, que ya hemos conocido. Entonces, cada uno de estos 4 agentes de reversiones son importantes, ¿no? Y nos ayuda a determinar qué tipo de agente puede ser revertido, ¿no? Entonces, como ustedes ven, uno de los que promete bastante es el Siraparactán, que revierte la heparina de bajo peso molecular, el fondarapinox, los inhibidores de protrombina y el anti-10A, ¿no? Entonces, ustedes ven que también es una de las medicaciones que podría ayudar al futuro a hacer una medicación que pueda ser de emergencia utilizado para revertir problemas de anticoagulación. Obviamente, seguimos teniendo el tema de los precios, que son bastante altos, y esto puede ser perjudicial al momento de decidir qué voy a hacer con este paciente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener en los anticoagulantes, ya conocemos muchos de ellos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener a los inhibidores que van a ser utilizados como antídoto siempre a la vitamina K, los inhibidores del factor 10A, el andexanet alfa, el dabigatran, de igual forma, su antídoto sería el idarucizumab, heparina no fraccionada, la protamina sulfato y la heparina de bajo peso molecular, la protamina sulfato. Siempre buscando el beneficio del paciente, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que el uso de la práctica diaria de cualquiera de estos se ve apoyado por los agentes, por los protocolos que cada institución maneje sobre el tema de anticoagulación. Entonces, debemos recordar siempre que nosotros manejamos antídotos, debemos tener una guía o un protocolo establecido en nuestro centro de salud, en nuestro servicio de emergencias o hospitalización, que nos ayude a determinar cómo vamos a manejar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, muchos de ellos nos hemos ocupado y debemos siempre refrescar un poco la memoria. Muy bien. Veamos. Entonces, debemos manejar el tema de los agentes de reversión que podríamos ocupar en la práctica diaria. Entonces, ¿cuáles serán los agentes de reversión? Ya tenemos a 2 escogidos, el idarucimab y el andexanet alfa, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones probadas para el idarucimab? Es el tratamiento directamente para el dabigatran, ¿no? Que va a cumplir contra la actividad anticoagulante, ¿no? Tiene un mayor efecto terapéutico. De igual forma, está indicado para hemorragias potencialmente mortales. Y de igual forma, las indicaciones clínicas para hemorragias de tipo mayor, que ponen en riesgo la vida, y hemorragias de órgano crítico. El andexanet alfa, de igual forma, tratamiento para apiraxaban y rivaroxaban, tiene un buen cumplimiento de igual forma anticoagulante y también tiene lo mismo, ¿no? Solo que aquí vamos a encontrar que una hemorragia que no se puede controlar por múltiples laceraciones también puede ser utilizado en este sentido para el control de órgano crítico, ¿no? Y de igual forma, cuando nosotros encontramos pacientes autolíticos que presentan una sobredosificación de la COT, ¿sí? De una forma accidental o voluntaria. Muy bien, entonces vamos a ver. Listo, entonces siempre debemos recordar, ¿no? Que en nuestro manejo del paciente debemos tener en cuenta, ¿no? Aquí está la presentación de la Andexa. De igual forma, ¿cómo lo debemos preparar? Nosotros tenemos ya un cuadro, nosotros siempre manejamos, debemos siempre tener las recomendaciones del fabricante, ¿no? De la persona que ha tenido la guía y ya sabe cómo utilizarlo. Entonces, ustedes van a encontrar dosis de antídoto para cada uno de los anticoagulantes que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, siempre debemos recordar, de igual forma con el Prasvin, que viene en un vial, ¿no? Por lo general, la dosis que nosotros vamos a ocupar
es de 5 gramos intravenoso, que sería la dosis recomendada como para revertir de forma inmediata el anticoagulante, ¿no? Puede ser aplicada en forma de infusión o de inyección intravenosa. Muy bien. Entonces, como un sexto paso, en esta historia, en este protocolo de los agentes anticoagulantes, siempre debemos tener en cuenta algunos factores también que nos pueden ayudar a determinar qué tipo de paciente voy teniendo en la emergencia. Bueno, entonces, cuando nosotros valoramos a nuestro paciente, debemos tener qué tipo de triage tuvo al principio, ¿no? A ir valorando constantemente si este paciente se convierte en leve, moderado o grave, ¿no? Cada uno de estos cuadros, de estos tipos de determinación del paciente de acuerdo al monitoreo que yo voy realizando y la vigilancia que yo le voy teniendo, voy a realizar varios procedimientos que nos pueden ayudar a determinar qué tipo de paciente puedo tener. Entonces, en el paciente que se encuentra en condición leve, nosotros vamos a tener un paciente que podría ser manejado en observación, bajo el control terapéutico del médico que se encuentre en el lugar, ¿no? Otra de las ideas que debemos tener en cuenta es que si no contamos con estas medicaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores opciones que yo puedo darle a este paciente, ¿no? Esas son decisiones que nosotros tenemos, como sabemos, nuestro sistema de salud se encuentra bastante débil en la cuestión de medicaciones, ¿no? Y a veces contar con medicaciones que pueden costar $1,500 es muy difícil, pero sería muy útil tenerlo, ¿no? A veces se prima más la economía que la vida del paciente. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que se deben realizar adecuaciones a la realidad de cada uno de los establecimientos de salud donde se pueda trabajar. Entonces, siempre recordando, ¿no? Que el, el, manejo del paciente siempre debe primar el bien del paciente. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las medicaciones que yo ocuparía en este tipo de pacientes? Muy claro, nosotros vamos a tener al plasma fresco congelado, que es uno de los que siempre se ocupa. En este sentido, siempre recordando manejar al paciente de acuerdo a sus comorbilidades y de acuerdo al nivel de anticoagulación, viendo la protrombina sulfato, que también podríamos utilizarlo para manejar y revertir cuadros de anticoagulación, que es importante recordarlo. En este sentido, nosotros siempre, como nosotros hemos visto en muchas de las realidades de los hospitales, nosotros debemos manejar siempre la idea de que los pacientes requieren de nuestra mejor atención. Entonces, en los pacientes que son moderados, en estos pacientes posiblemente vamos a necesitar no tenerlos en una observación donde posiblemente no va a estar constantemente monitorizado y ya tenerlo que pasar a un monitoreo intensivo. Entonces, ahí las cosas van cambiando. Nosotros debemos tener en cuenta que ya debemos conformar nuestros equipos de respuesta rápida, debemos tener nuestros equipos de alta eficiencia y los de equipos de vigilancia intensiva, que ya van encargándose de los pacientes que se encuentran extremadamente graves. Entonces, debemos tener en cuenta a este tipo de pacientes, perdón. Entonces, debemos manejar la idea de los equipos de alta respuesta en situaciones de emergencia. Entonces, en este paso, vamos a monitorizar a nuestro paciente, vamos a conformar nuestro equipo de vigilancia y respuesta rápida para monitorizar a nuestro paciente. Y posterior a eso, vamos a encontrar qué tipo de agente de reversión el paciente requiere.
como habíamos quedado en las primeras diapositivas, debemos ver si podemos controlar la hemorragia que el paciente está teniendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sin problema. Sí, se lo escucho. Muy bien. Espérenme un momentito, por favor. Tengo una falla de conexión. Entonces, para llegar nosotros a una reversión del problema de anticoagulación, siempre prima la clínica del paciente, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes que, posterior a una compensación rápida con volumen, ha sido refractario. El paciente posiblemente se nos complica. A veces nos confiamos. Entonces, este paciente que nosotros vamos a tener y que tenemos que manejar protocolos establecidos ya, deben ser manejados con cautela, ¿no? Con pinzas, ya que podría ser un paciente que posiblemente al mandarlo de forma rápida podríamos encontrar a un paciente que posterior va a llegar con el tipo de emergencia en órgano crítico. Entonces, nosotros vamos a recordar estas claves para manejar este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, los anticoagulantes no más conocidos son la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Cada uno de ellos con agentes reversores ya conocidos como la protamina, ¿no? La dosis para la heparina no fraccionada, 1 miligramo cada 100 unidades, ¿no? 4 horas previas o 0.5 miligramos en cada 10 unidades y continúa, ¿no? Y podríamos dar una dosis máxima de 50 miligramos intravenosos. La heparina de bajo peso molecular, de igual forma, 1 miligramo cada, cada hora, máximo 50 miligramos intravenoso. ¿Sí? Entonces, siempre debemos manejar y facilitar al paciente este tipo de manejo, ¿no? Por lo general, a veces no tenemos ni protrombina, a veces no tenemos ni plasma. Entonces, ¿qué es lo que prima aquí? El manejo del paciente con el ABCD, ¿no? Un paciente que presenta compromisos de varios órganos va a requerir una invasión rápida y estabilización inmediata o referencia, ¿no? No podemos quedarnos con un paciente que ha presentado este tipo de problemas y no podemos manejar a un paciente de estas características. Tenemos que buscar la mejor forma de poderle ayudar. Una de las complicaciones que por lo general se da cuando este paciente es atendido en un centro de salud es mandarlo por sus propios medios a un hospital básico o a un hospital de segundo o tercer nivel. Es un error que se comete frecuentemente y que no se debería hacer. Este paciente, como ustedes ven aquí, van a determinar los órganos. Vamos a tener nosotros aquí que mientras va manejando al lugar donde posiblemente le recomendó el médico que se encuentra en la rural, este paciente puede presentar una hemorragia cerebral y el paciente quedarse. Entonces es importante que manejemos este criterio con este tipo de agentes reversores que son los que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Entonces, algo que me faltaba decirles era esta parte de aquí, ¿no? La sobredosificación, ¿no? En este sentido, nosotros encontramos las consideraciones iniciales, ¿no? Evaluar el sangrado, si es activo y es activa y produce complicaciones, debemos manejar los agentes reversibles, ¿no? Si no es un sangrado activo, mandar a observación, ingresarle al paciente, tomar las medidas generales que hemos considerado, los agentes de reversión que hemos hablado. También algo que también podríamos tener es manejo del carbón activado. Ustedes ya conocen, podría inhibir la absorción de esta medicación para poder, de cierto modo, compensar este tipo de pacientes para que no presente trastornos de coagulación que sean extremadamente complicados, ¿no? Y el test de coagulación, cuando ya se encuentran normales, vamos a tener esto, ¿no? Lo que se ve aquí, ¿no? Vamos a tener el alta hospitalaria, vamos a revisar, ¿no? Si es que no presenta problemas o no entienden la medicación, cómo se debe tomar, y por eso pudo haber pasado este tipo de problemas. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar a un paciente que
va a requerir una ayuda integral. Entonces, una de las resúmenes que les voy a dar es esta de acá, ¿no? Perdón, tengo problemas de conexión, se me resulta un poco complicado. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos buscar es en el manejo de la anticoagulación, debemos tener a un paciente que sea manejado de forma intensiva, multidisciplinaria, va desde el triaje, va desde el equipo de atención en emergencias, conocer los agentes de reversión, disponer de un protocolo que pueda guiarnos siempre en este tipo de pacientes para que podamos manejar este tipo de pacientes, ¿no? Que por lo general nos complica mucho en los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, de igual forma, recordar esto, ¿no? Que los equipos multidisciplinarios que se manejan todo tipo de, de pacientes y tenemos un protocolo de anticoagulación, la sobrevivencia aumenta exponencialmente. Si conocemos los agentes de reversión, podemos tener a un paciente que va a salir mucho mejor. Obviamente, a veces tenemos que los pacientes, por miedo a lo que vaya a pasar, nunca llegan a tener una oportunidad, llegan ya complicados, con lo que el paciente puede fallecer. Entonces, siempre buscar las novedades terapéuticas, un manejo coordinado y multidisciplinario para garantizar la seguridad de procedimientos y mejorar el manejo de hemorragia aguda podría incrementar la probabilidad de vida. ¿Sí? Listo, muchas gracias por su atención, disculpando los problemas de conexión. No se preocupe, doctor. Estuvo bastante extensa la charla y bastante comprensible sobre el manejo. Más que nada, doc, ¿nos podría comentar usted qué ha observado tal vez en su práctica con respecto al manejo sobre los errores que cometen tal vez médicos que, bueno, no son expertos en emergencia, pero que podrían evitarse tal vez? Claro, algo importante que nosotros debemos considerar, que uno de los errores en procedimientos, ¿no? Que se pone en cualquier índice, no solo en los servicios de emergencia, sino en hospitalización, en consulta externa, en el propio consultorio del personal de salud, es que no nos actualizamos, no mantenemos una línea de identificación de trauma de shock en los pacientes que posiblemente se encuentren graves. Yo he visto pacientes que son referidos de una consulta ya con un trastorno de la coagulación, con hemorragia, con epistaxis. A veces lo infravaloran a los pacientes con epistaxis y ustedes conocen que podrían ser cuadros graves de shock y el paciente sangra y sangra y sangra y llega a la emergencia, el paciente ya chocado. Y como se les había dicho, por eso se lanzan estos tipos de campañas que son bueno, por lo general más conocido, el parar la hemorragia, el stop blending, en el que se trata de ordenar un poco las ideas del personal de salud, no solo los médicos, ¿no? Sino enfermeras, auxiliares de enfermería, internos, externos, que se encuentren atendiendo a un paciente, porque si no realizamos y el médico, el personal de salud no identifica a un paciente que se encuentra en un estado grave, posiblemente nunca vamos a encontrar una respuesta adecuada y esto va a provocar hemorragias que posiblemente van a desencadenar en que el paciente no pueda ser atendido de forma adecuada. Entonces yo considero que una de las cosas que están pasando a todo nivel es que no hay una identificación temprana de las hemorragias. Listo, doc. Entonces, más que nada también sería el caso de evitar infravalorar cualquier tipo de sangrado, como usted nos acaba de comentar, que me parece súper importante. Exactamente. Muchas gracias, doctor, por su charla bastante comprensible, bastante extensa.